Televisa presenta. Transmitiendo en vivo desde la Torre Radio de la ciudad Trigal. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa especial de historia. Yo soy su representadora, Elcheta Mari. Hoy exploraremos el complejo proceso de la conquista y colonización de México, analizando sus impactos desde múltiples perspectivas a lo largo de esta emisión. Contaremos con la participación de destacados historiadores y expertos que nos ayudarán a desentrañar este fascinante capítulo de nuestra historia. Comenzando con los viajes colombinos. Es importante recordar que el descubrimiento de América en 1492 no fue solo un evento aislado, sino el inicio de un largo proceso de exploración y colonización. Cristóbal Colón, en su búsqueda de una ruta hacia las Indias, llegó a lo que hoy conocemos como el continente americano, lo que sentó las bases para la expansión europea. A continuación, el historiador Sergio les dará más información sobre esto. Ya sí, se ha continuado con la explicación. Los viajes colombinos llevados a cabo entre 1492 y 1504 marcó el inicio de la expansión europea hacia América. Bajo el mando de Cristóbal Colón y el patrocinio de los reyes católicos de España, esos viajes no solo revelaron nuevas eras para los europeos, sino también sentaron las bases de una era de conquista, colonización y transformaciones globales. El primer viaje de Colón comenzó el 3 de agosto de 1492. Su propósito era encontrar la ruta directa hacia Asia, navegando hacia el oeste, ya que creía que el mundo era redondo y que el océano Atlántico conectaba a Europa con las tierras de las especias con 3 barcos: la Santa María, la Pinta y la Niña, y una tripulación de aproximadamente 90 hombres. Colón emprendió su travesía. Después de 2 meses en el mar, el 12 de octubre de 1492, su expedición llegó a una isla en las Bahamas, que los nativos llamaban Guanahí, y Colón le bautizó como San Salvador. Desde ahí exploró partes de Cuba y la isla de la Española, convencido de que había llegado a las costas asiáticas. En la Española estableció un asentamiento llamado La Navidad antes de regresar a España en marzo de 1493, donde fue recibido como un héroe. Tras el éxito del primer viaje, Colón organizó un segundo viaje en 1493, esta vez con una flota mucho más grande de 17 barcos y más de 1000 personas a bordo. Entre los colonos, soldados y misioneros, este viaje tenía como objetivo no solo la expedición, sino también la colonización de tierras descubiertas y la evangelización de los indígenas. Colón y su tripulación exploraron nuevas islas como Puerto Rico y Jamaica. Al llegar a la Española, descubrieron que el fuerte de la Navidad había sido destruido y sus habitantes asesinados. En respuesta, Colón fundó la nueva colonia de Isabela, aunque el asentamiento pronto comenzó a sufrir debido a enfermedades, falta de alimentos y tensión entre los colonos y los indígenas taínos, lo que dio lugar a conflictos y abusos por parte de los españoles. El tercer viaje comenzó en 1498. Colón llegó a costas de lo que hoy es Venezuela, siendo el primer europeo en poner pie en el continente americano. Sin embargo, cuando regresó a la Española, encontró una colonia sumida en caos, con los colonos a bordo de la rebelión debido a las condiciones extremadamente duras. La incapacidad de Colón para mantener el control de la situación llevó a los reyes católicos a enviar a Francisco de Bobadilla como gobernador. Bobadilla arrestó a Colón y le envió de regreso a España, encadenado en 1550. Aunque fue liberado poco después de su llegada, a pesar de su descrédito, Colón emprendió un cuarto y último viaje en 1502. En esta expedición exploró las costas de América Central, en lo que hoy son Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Su objetivo era encontrar un paso hacia Asia, pero no tuvo éxito. Durante este viaje, Colón enfrentó numerosos desafíos, incluyendo el naufragio de su barco en Jamaica, donde ellos y su tripulación quedaron varados durante casi un año antes de ser rescatados. Finalmente, Colón regresó a España en 1504, gravemente enfermo y desilusionado, sin haber logrado encontrar la tan ansiada ruta hacia Asia. Los viajes de Colón, aunque basados en un malentendido geográfico, dieron inicio a una nueva era de exploración y expansión europea con el continente americano. Aunque Colón nunca supo que había descubierto un nuevo mundo, sus expediciones abrieron la puerta a la conquista y colonización de América.
Ese contacto entre el viejo mundo y el nuevo mundo desencadenó un llamado intercambio colombino, un vasto intercambio de plantas, animales, enfermedades y culturas que alteró de manera irreversible la historia del mundo. El maíz, la papa y el cacao llegaron a Europa, mientras que el trigo, los caballos y enfermedades como la viruela devastaron las poblaciones indígenas de América. Antes que nada, debo dar la bienvenida a mi colega Jair Peña, que el día de hoy nos está acompañando en el programa. Ahora sí, continuemos con los viajes de exploración. Suena muy interesante. Permitamos que Jair nos platique sobre este tema. Adelante, Jair. Buenos días a toda nuestra audiencia. Es un honor estar con ustedes y muchas gracias, Ilse, por la presentación. Ahora demos inicio. Juan de Valdivia en 1511 se embarcó en la búsqueda de nuevas tierras y rutas comerciales en el Golfo de México, con la intención de establecer contactos con las culturas indígenas, aunque la expedición no tuvo mucho éxito ni un impacto directo. Fue uno de los primeros en explorar la costa y allanando el camino para futuras colonizaciones en la región. En 1517, Francisco de Hernández de Córdoba llevó a cabo una misión similar, enfocándose en la costa de Yucatán. Su objetivo era encontrar recursos valiosos y establecer relaciones comerciales. Durante su viaje llegó a Cozumel, a Isla Mujeres, realizando los primeros contactos documentados con los mayas. Su informe sobre las riquezas del continente generó un gran interés en la exploración y la colonización por parte de la Nueva España. Un año después, en 1518, Juan de Grijalva buscó mapear la costa de México y establecer relaciones con los pueblos indígenas, evaluando las posibilidades de conquista y de comercio. Durante su exploración en la costa de Veracruz, interactuó con varias civilizaciones con indígenas y recopiló información crucial sobre el territorio. Sus hallazgos incentivaron aún más la expedición de Hernán Cortés. La expedición de Hernán Cortés fue la cuarta y estuvo inspirada por las expediciones anteriores. Cortés era amigo de Diego de Velázquez de Cuéllar, quien ocupaba el cargo de gobernador de Cuba. Cortés recibió de Diego 6 navíos y sin ayuda de él consiguió otros 5. Esto hizo sospechar a Diego de una posible traición, por lo que decidió cancelar la expedición. Al enterarse, Cortés decidió zarpar sin permiso con dirección a tierras mexicanas el 10 de febrero de 1519. Y es con esta última expedición que damos inicio a nuestro siguiente tema, la conquista de México, alianzas y la caída de Tenochtitlán. La conquista de México inicia durante la expedición de Hernán Cortés. Dicha expedición llega primero a Cozumel. Posterior a eso llegan a Chetumal, donde rescatan a Jerónimo de Aguilar, quien sería su intérprete. Luego se dirigieron a Tabasco, donde tuvieron un enfrentamiento con los indígenas, a los que los españoles ganaron gracias al temor de los indígenas que les tenían a sus caballos. Después del enfrentamiento, el líder de los indígenas ordenó la entrega de 20 de ellos, de los cuales destacaba una mujer muy bella, la cual fue la Malinche, quien más adelante se convertiría en una intérprete y la pareja de Cortés. El 21 de abril de 1519 llegaron a Veracruz, este lugar donde Cortés fundó la Villarrica de la Veracruz. Gracias a esto, se declaró independencia de Cuba y se unió a la Nueva España. Esto no le pareció a muchos miembros de su tripulación, así que le empezaron a reclamar y exigir volver. Por eso se decidió hundir todos los barcos y solo dejar a uno para comunicarse con España. Al estar en Veracruz, se le acercó el cacique de Zempoala, quejándose de los tributos que tenían que pagarle a los aztecas, y le pidió su alianza para acabar con ellos. Esta alianza sale rumbo a Tlaxcala, que se dividía en 4 zonas, las cuales 3 se decidieron unir, y una peleó en contra de los españoles, pero al ser derrotados terminan cediendo la batalla, y salen rumbo a Cholula, pero los cholultecas no pusieron resistencia. Sin embargo, inesperadamente, Cortés ordenó una matanza que acabó con más de 3,000 personas. Muchos historiadores dicen que la razón fue para darle una advertencia a los aztecas de lo que podría pasarles si se oponían. Finalmente, estos exploradores llegan a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. Cuando llegaron a Tenochtitlán, Moctezuma II se encargó de recibirlos, pues pensaron que se trataba de la llegada de los dioses y de los descendientes de Quetzalcóatl, el dios que ellos adoraban. Es por esto que ellos le dieron muchos regalos, y además los hospedaron en el templo de Ayacatl. Por poco empezaron a darse los conflictos, ya que los españoles querían imponer el catolicismo, poniendo cruces en los templos. Sin embargo, los aztecas no lo aprobaron y dejaron de considerar los huéspedes. Mientras esto acontecía en México, en Cuba el gobernador Diego de Velázquez se enteró de que Cortés desconocía su autoridad y envió una tripulación al mando de Pánfilo de Narváez para capturarlo. Cuando Cortés se enteró de esto, salió a buscarlos, dejando a cargo de Tenochtitlán a Pedro de Alvarado. Las tropas de Narváez y de Cortés tuvieron un enfrentamiento en Zempoala, y las tropas vencidas se unieron al ejército de Cortés. Entre estas personas se encontraba un negro infectado con viruela, una enfermedad desconocida en ese entonces en México y se fue propagando poco a poco a las demás personas. Mientras tanto, en Tenochtitlán se llevaba a cabo una celebración que los españoles ordenaron que se hiciera en sacrificios y sin armas. A esta celebración asistieron aztecas de clase alta que portaban múltiples prendas de oro. Pedro de Alvarado, al ver esto, se llenó de ambición, y entonces fue que les exigió que les entregaran el oro. Pero ellos se negaron. Ante esta situación, Pedro ordenó la matanza del pueblo mayor.
Al enterarse Cortés, decide regresar de inmediato a establecer una tregua, pero como no lo consiguió, lo cual se decide tomar a Moctezuma como el rehén y exigirle que ordenara a su pueblo dejar de pelear. Ante esto, un guerrero llamado Cuauhtémoc tomó una piedra y se la lanzó al Tlatoani, causando su muerte y tomando el poder de su hermano, Cuauhtémoc, quien prepara un ataque final contra los españoles. Al verse perdido, Cortés ordena abandonar Tenochtitlán la noche del 30 de junio de 1520, pero no lo lograron, ya que una mujer los delató, y los aztecas los derrotaron, por lo que para los aztecas fue una noche victoriosa y para los españoles fue una noche muy triste. Al término de la batalla, Hernán Cortés se sentó junto a la Malinche a llorar junto a un árbol de ahuehuete por la pérdida de sus hombres. Sin embargo, esto aquí no termina, ya que al regresar mi compañero Jair les contará la revancha de los españoles. Vamos con los cortes comerciales. Ya te la sabes, bro. No, bro, por favor, no tengo dinero, soy pobre. Dame todo tu dinero. De modos, tú lo pediste. ¡Rápidas! ¡Yo te elijo! ¿Tu papá te abandonó? ¿Se te murió el perro? ¿La novia te dejó? ¡Patrañas! Las cartas Pokémon siempre estarán contigo en la maravillosa aventura de reprobar educación física. ¿Y usted, señor, qué opina sobre las cartas Pokémon? Están muy feas, no sirven para nada. Sí, son las mejores. Por favor, liberen a mi familia. Deja tu billetera como la economía de Venezuela y compra ahora tus cartas Pokémon. Gracias por continuar con nosotros. Como les comentaba mi colega Jair, esto no se acabó allí, ya que los españoles no se dieron por vencidos y se dirigieron a Otumba, donde se enfrentaron nuevamente a los aztecas el 7 de julio de 1520, acontecimiento conocido como la Batalla de Otumba. En este lugar casi se exterminó a los españoles, de no ser de Cortés se apoderó del estandarte de un guerrero mexica, ganando la batalla sin merecerla, ya que por poseer significaba que la batalla estaba perdida. Posteriormente los españoles llegaron a Tlaxcala, territorio aliado, donde se recuperaron y se prepararon para un segundo ataque. Mientras esto sucedía, la viruela se propagaba y causó la muerte de varias personas. Entre ellas se encontraba Cuitláhuac. Ante esta situación, Cuauhtémoc fue nombrado emperador de los aztecas y se encargó de organizar las tropas. En diciembre de 1520, Hernán Cortés inició su marcha al Valle de México y fueron conquistando las poblaciones cercanas a Tenochtitlán. La lucha en Tenochtitlán inició el 30 de mayo de 1521. Los aztecas lograron resistir varias semanas. Sin embargo, por muchas circunstancias como la falta de agua, la viruela y la falta de alimento, se debilitaron y vieron sucumbir su imperio el 13 de agosto de 1521, tras largos 75 días de lucha, dando por finalizada la conquista de Tenochtitlán. Un dato curioso es que, a pesar de las torturas que le aplicaban a Cuauhtémoc, nunca reveló dónde estaba el oro de los aztecas. Continuamos, estimada audiencia. Ahora abordaremos un tema clave en la historia de México, que involucró no solo el enfrentamiento armados, sino también una transformación cultural impuesta a la fuerza a lo largo de la conquista. La violencia física y psicológica acompañó a la imposición de una nueva fe, reforzando el sostenimiento de los pueblos originarios no solo militarmente, sino también en el ámbito espiritual. Hemos que mi compañero Jair nos platique este tema. Gracias, Ilse, y buenos días a todos. Así es, además de la guerra de alianzas entre españoles y distintos grupos indígenas, hubo un segundo frente de dominación, la evangelización. Tras la caída de Tenochtitlán, Hernán Cortés le solicitó al rey de España que enviara frailes a México para enseñar la religión católica a los indígenas. Entre los más destacados se encontraba Fray Bernardino de Sahagún, a través de su obra Historia General de las Cosas de Nueva España. Buscó comprender la cultura indígena para facilitar la evangelización. Fray Juan de Zumárraga
el primer obispo de México, promovió la construcción de iglesias y defendió los derechos de los indígenas. Fray Martín de Valencia, fundador de los franciscanos de Nueva España, dedicó su vida a establecer comunidades cristianas. Fray Diego de Landa es conocido por su trabajo en Yucatán, donde quemó sus códices en un acto conocido como acto de fe. Fray Toribio de Benavente, conocido como Motelinía, se centró en la educación y el bienestar de los indígenas. Finalmente, Fray Juan de la Asunción trabajó en la conversión de los pueblos indígenas en Michoacán. Los misioneros, en su afán de convertir a los pueblos indígenas al cristianismo, destruyeron templos, imágenes y objetos religiosos nativos. A continuación, Jair, Valeria Araceli y Sergio Manuel les presentará un debate acerca si fue buena o mala la conquista de la Nueva España. Adelante. La conquista de Nueva España es un tema complejo y fascinante, ya que habla del choque de dos culturas y la combinación de tradiciones que hicieron de lo que hoy se conoce como el México. Interesante punto de vista, Sergio. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo contigo, ya que en mi forma de pensar, creo que esta conquista fue completamente negativa, ya que los indígenas tenían varias formas de organización social y política ya desarrolladas y durante la llegada de los españoles fueron completamente masacrados y perdieron toda esa cultura y sociedad que ya habían ellos alcanzado a formar con el paso de los años. Además, tomando en cuenta todo el maltrato que sufrieron los indígenas, muchas muertes que ocasionaron los españoles con el genocidio y todas las matanzas que hicieron, así como todas las enfermedades que trajeron ellos, como por ejemplo la viruela, mataron a muchos miles de indígenas. Por eso creo que fue algo completamente negativo, ya que fue una pérdida de muchísimas vidas. El choque de las civilizaciones indígenas, aztecas y mayas, y los conquistadores fue fascinante y transformador. Hernán Cortés y Francisco Pizarro aplicaron una estrategia militar para conquistar varios imperios, pero hubo una razón que entre las enfermedades pues afectó negativamente a los indígenas. Hay que reconocer que hay que escuchar las voces indígenas y reconocer su legado trágico. Bueno, todos estamos de acuerdo de que la conquista se llevó consigo un gran costo humano, pero gracias a eso fue una cultura. ¿Qué podemos hacer nosotros para entender mejor esta cultura? En mi forma de pensar, es correcto que trajeron una nueva cultura y gracias a los españoles tenemos un gran legado aquí en México y en Yucatán. Sin embargo, pienso que también cabe recalcar que hubo mucho maltrato y pérdida de demasiadas vidas y por eso considero que fue algo incorrecto. Hoy en día reconocer tanto como las tragedias como las contribuciones culturales puede ayudarnos a entender mejor como sociedad. Así como las influencias de los indígenas, aunque sufrieron mucho, su legado sigue vivo en la cultura y las tradiciones de México. Muy buen, interesante punto, gemela. Ahora volvemos con mi compañera Adi al foro. Gracias por ese debate y sus puntos de vista, compañeros. En este debate hemos llegado a la conclusión de que la conquista nos trajo cosas positivas, como el intercambio de culturas, el idioma español, pero que hubo muchas muertes durante esto, lo cual fue la parte negativa, ya que los españoles se arrastraron con los indígenas y los que quedaron vivían con terribles desigualdades. Exactamente, el mestizaje cultural es un legado complejo. Hoy en día, reconocer tanto las tragedias como las contribuciones culturales puede ayudarnos a entendernos mejor como sociedad. Así como la influencia de los indígenas, aunque sufrieron mucho, su legado sigue vivo en las culturas y las tradiciones de México. En esta sección exploraremos algunas características de las instituciones y el gobierno de esa época. Muy buen día a nuestra audiencia. Comenzamos con la organización política de la época. La monarquía hispánica se caracterizaba por un gobierno centralizado donde el rey de España tenía el control absoluto de sus colonias. En la Nueva España, el virrey actuaba como representante directo de la corona,
Esta figura tenía un rol crucial en la administración, ya que era responsable de implementar las políticas del rey, supervisar la economía y mantener el orden público. El virrey era asistido por un consejo conocido como la audiencia, compuesto por varios oidores, quienes eran jueces y consejeros. La audiencia tenía el poder judicial y podía actuar como un contrapeso al virrey, lo que era esencial para mantener la justicia en el territorio. Además, existían cabildos, que eran consejos municipales en cada ciudad, encargados de gestionar los asuntos locales. Los cabildos estaban formados principalmente por criollos, quienes eran los descendientes de españoles nacidos en América. La administración se dividía en intendencias y gobernaciones. Las intendencias eran territorios más pequeños, cada uno dirigido por un intendente, quien se ocupaba de las haciendas, las recaudaciones de impuestos y el control del comercio. Las gobernaciones eran regiones más extensas que también tenían gobernadores que reportaban directamente al virrey. En términos de control social, la monarquía utilizaba el sistema de encomiendas que otorgaban a los colonizadores derechos sobre el trabajo y tributo de los indígenas, a cambio de su protección y evangelización. También existía el repartimiento, un sistema de trabajo que consistía en que un alcalde mayor llevaba a un grupo de indígenas a trabajar a las minas o haciendas por una semana y luego rotaban con otros grupos para hacer otras tareas. Recibían un pago muy bajo y además tenían que pagar tributos, por lo cual decidían escapar. Otro sistema era el peonaje. Este se dio de dos formas. Una era cuando los españoles despojaban a los indígenas de sus tierras y no tenían otra alternativa, más que emplearse como peones, y la otra forma era que un indígena se endeudara tanto que tenía que pagar con trabajo. La Iglesia Católica jugó un papel fundamental en esta organización política. Se convirtió en un poder casi equivalente al del gobierno. Además de la evangelización, la Iglesia tenía influencia en la educación y la administración local, creando escuelas y universidades como la Real y Pontificia Universidad de México. Pasando a las características culturales, el sincretismo cultural fue un fenómeno predominante en la Nueva España. Las tradiciones indígenas se fusionaron con las españoles, dando lugar a nuevas prácticas religiosas, artísticas y sociales. Esto se evidencia en el arte y la arquitectura, donde el estilo barroco se integró con elementos indígenas, creando una identidad cultural única. Así que amigos, hemos visto cómo la monarquía hispánica dejó una huella profunda en la política, la cultura y la organización social de la Nueva España. La estructura política y social establecida durante este periodo sentó las bases de una sociedad compleja, marcada por las interacciones de diversas culturas y sistemas de poder. A 10 minutos de la capital de Puebla, dentro del municipio San Andrés Cholula, se construyó la única iglesia en todo el país que tiene rasgos arquitectónicos indígenas y donde pudieron colocar a sus dioses. La iglesia Santa María Tonantzintla. El nombre también muestra la función de las culturas Santa María en honor a la Virgen y Tonantzintla, que es una diosa que adoraban los indígenas. Una prueba de sincretismo cultural. La construcción estuvo a cargo del fraile franciscano Toribio de Benavente, conocido en ese entonces como Motolinia por los indígenas. Ahora hablemos de la organización social. La sociedad en la Nueva España era compleja y estratificada. En la cúspide se encontraban los españoles peninsulares, quienes ocupaban los puestos de mayor poder político y económico. Justo debajo estaban los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, que aunque eran más leales a su tierra, no tenían acceso a las mismas posiciones de poder que los peninsulares. Luego estaban los mestizos, productos de la unión entre españoles e indígenas. Este grupo comenzó a ganar importancia social y económica, pero a menudo enfrentaba discriminación. Los indígenas ocupaban el escalón más bajo de la jerarquía social. Eran considerados sujetos de trabajo bajo el sistema encomienda y
repartimiento y se enfrentaban a la explotación y marginación. Por último, también existían otros grupos como los afrodescendientes que llegaron a Nueva España como esclavos y enfrentaban una doble discriminación, tanto racial como social. Sin embargo, con el tiempo algunos lograron integrarse en la encomienda y la sociedad, aunque siempre bajo condiciones difíciles. Así que, amigos, hemos visto cómo la monarquía hispánica dejó una huella profunda en la política, la cultura y la organización social de la Nueva España. La estructura política y social establecida durante este periodo sentó las bases de una sociedad compleja, marcada por la interacción de diversas culturas y sistemas de poder. Muy buenos días, yo soy Stephanie Isabel. El tema que les presentaré hoy, las características de los centros urbanos virreinales y su desarrollo a lo largo del virreinato. El desarrollo de los centros urbanos durante el virreinato en la Nueva España obtuvo marcado por influencia arquitecturas sociales y económicas que reflejaron la presencia europea y su adaptación a las condiciones locales. A lo largo de este informe veremos que estas ciudades crecieron y se transformaron en un tiempo. En el primer lugar tenemos el diseño reticulado, con la estructura organizada, el cuadrante y el centro de toda la plaza mayor, que servía como punto de encuentro y centro de la vida pública. La arquitectura europea fue fundamental en esos centros urbanos, como una fuerte influencia a los estilos barroco y neoclásico en la construcción de la iglesia, catedrales y edificios públicos. La infraestructura avanzada fue otro pilar, con caminos, acueductos y sistema de abastecimientos de agua que facilitaban la vida diaria en el comercio en las ciudades. En cuanto a la diversidad social, los centros urbanos fueron un verdadero crisol cultural. Aquí convivían criollos, españoles, mestizos, indígenas y esclavos, creando un entorno social, culturalmente diversos. A lo largo del tiempo, estos centros urbanos evolucionaron. Durante el siglo XVI, el foro estaba en construcción de edificios religiosos, pero para el siglo XVIII, con la economía fortalecida, comenzaron a aparecer espacios recreativos como teatros y mercados. Las ciudades también se magnetizaron, reflejando el conocimiento económico del virreinato. Esto ha sido todo por hoy. Buenos días, es un gusto volver aquí y hoy en las noticias les hablaré acerca del sistema económico y comercial del virreinato y sus rutas comerciales. Durante los 300 años que duró el virreinato de la Nueva España, el territorio fue controlado y gobernado por España. El comercio se desarrolló con productos americanos que no eran conocidos en Europa, así como mercancías traídas de ese continente a América. La economía del virreinato se basaba principalmente en la extracción de recursos naturales, especialmente la minería de oro y plata. Todo lo que se extraía se dividía entre la iglesia, el rey y el dueño de la mina. La producción agropecuaria en haciendas también fue muy relevante. Entre los productos cultivados se encontraban especies nativas como el tabaco, el maíz y la patata, así como importaciones como la caña de azúcar. Para estas actividades se empleaba mano de obra indígena forzada y contingentes de esclavos de origen africano. Algunas de las principales actividades económicas eran la minería, la agricultura de maíz, cacao y otros productos originarios, además de la ganadería, que fue introducida por los europeos con la mayoría de los animales para la cría y el comercio. Otro elemento importante en el desarrollo económico de la Nueva España fue el papel de la Iglesia Católica, que adquirió grandes propiedades y monopolizó áreas como la educación, los servicios de salud y otras áreas de
la administración pública. El comercio era controlado por la Casa de Contratación con sede en Sevilla y dependía de un sistema de flotas y galeones que protegían las rutas comerciales de la piratería. Gran parte de lo que se extraía en los territorios de Nueva España eran enviado a la península. Los territorios americanos enviaban a Europa oro, plata, cobre, diamantes y alimentos como azúcar, cacao y tabaco, así como pieles de vaca y materiales tintoreas. A cambio, recibían de Europa sal, vino, aceite, armas, paños, telas y artículos de lujo, además de esclavos. Las rutas comerciales más importantes incluían el puerto de Veracruz, que fue el principal en el Océano Atlántico, y el puerto de Acapulco, el más destacado en el Pacífico. Los buques que zarpaban de Veracruz generalmente estaban cargados de mercancías de Oriente, procedentes de los centros comerciales de las Filipinas, junto con los metales preciosos y recursos naturales de México, Centroamérica y el Caribe. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar otra vez con ustedes y en este momento seré la encargada de seguir compartiéndoles mucha información sobre estos temas. Comencemos. La vida durante el Virreinato de Nueva España comenzó con la conquista por parte de Hernán Cortés del Imperio Mexica y perduró hasta la independencia de México. Abarcó gran parte de lo que hoy se conoce como el centro del sur de México, desde San Luis Potosí en el norte hasta el istmo de Coatepec en el sur. Interesante, ¿no? Durante más de 30 años tuvo lugar la transculturalización de esta zona, lo que introdujo cambios en la población nativa en todos los aspectos posibles, desde la conversión de fe al cristianismo hasta el desarrollo institución educativa según el modelo español y apogeo de una economía basada en la ganadería y en la explotación mineraria. El proceso de mestizaje trajo consigo el auge de la cocina mexicana, las expresiones artísticas de pintores indígenas, la influencia de la moda española en la sociedad y la adaptación de las tradiciones y las culturas provenientes en el Viejo Mundo. Entrenamiento. Durante el Virreinato de Nueva España se llevaban a cabo fiestas religiosas y civiles con frecuencia a modo de promulgar la nueva fe del cristianismo e instaurar la obediencia al rey de España. Entre las divisiones más populares de la época se destacaron las corridas de toro, de un carácter más violento de lo que se puede ver ahorita en la realidad. Los desfiles callejeros de máscara en el lanzamiento de fuego artificiales, las funciones del teatro, incluso títeres y marionetas, las peleas de gallos y los juegos de cartas. Expresiones artísticas. Los pintores y tecnológicos europeos transmitieron sus conocimientos del arte gótico a los primeros sacerdotes católicos del virreinato, quienes a su vez fueron los instructores de pintura de los estudiantes indígenas. Esta herramienta, los artistas nativos explotaron su potencial con trabajos clásicos usando lápices de colores en papel de paño de algodón. Las manifestaciones artísticas del periodo colonial mexicano están caracterizadas por colores lúgubres y homenajes a la imagen católica. Las reformas borbónicas fueron una serie de cambios administrativos, económicos, militares, culturales implementados por la monarquía borbónica española a partir del siglo XVIII en sus colonias, América, influyendo el virreinato de Nueva España. Estas reformas fueron impulsadas principalmente por los reyes Felipe V, Fernando VI, Carlos III, con el objetivo de modernizar y fortalecer el control de la corona sobre sus territorios. Se crearon intendencias que eran divisiones administrativas más pequeñas y manejables para mejorar la eficiencia y reducir la corrupción. Se fortaleció la presencia militar en las colonias para protegerlas
de amenazas externas y mantener el orden interno. Reproducción de los poderes de los virreyes. Los virreyes vieron disminuidos su poder con la creación de nuevas instituciones y la supervisión directa desde España. Desplazación de élite. Las reformas favorecieron a los peninsulares españoles nacidos en España sobre los criollos españoles nacidos en América, lo que generó resentimiento y tensión social. Movimientos de resistencia. Las reformas provocaron levantamientos y movimientos de resistencia como las rebeliones indígenas y las protestas en los criollos. Cambios en la educación. Se fundaron nuevas instituciones educativas y se promovió la enseñanza de la ciencia y artes, aunque bajo un estricto control de la Iglesia y el Estado. Monopolios y comercio. Establecieron monopolios reales sobre productos claves como en el tabaco y la pólvora, a lo que afectó a los productores locales. Minería. Se incentivó la explotación de nuevas tecnologías y la mejora de las condiciones laborales en las minas. Infraestructura. Se invirtió en la construcción de caminos, puentes y puertos para facilitar el comercio y la comunicación dentro del virreinato.